Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Good morning. Qué gusto verles el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Esteban Tapia. Ya conocieron a mi esposa Yemima y junto con nuestra congregación queremos darles una sincera bienvenida si nos visitan por primera vez. Hoy vamos a hablar del proceso transformacional por medio del cual Dios quiere llevar a sus hijos y sus hijas. Today we're going to talk about the transformational process through which God wants to take his children. Pero antes me gustaría invitarlos a que oráramos al Señor. Me acompaña, incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque a pesar de que conoces muy bien nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras fallas, eres paciente con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque deseas y anhelas encontrarte con nosotros. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú uses tu palabra en esta mañana, Señor, para hablar a nuestras vidas de una manera potente, Señor. Permite que nuestra vida sea cambiada, transformada, renovada más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. Más que una decisión en el pasado, la vida cristiana es más bien una aventura de aprendizaje y crecimiento que va a durar, escucha bien, toda la vida. The Christian life is a lifelong adventure of learning and growth. Y en esta aventura, Dios se encarga de usar absolutamente todo en nuestras vidas. Las diferentes etapas, a las personas, nuestras experiencias y las circunstancias, de manera que podamos desarrollarnos espiritualmente. Hoy, mientras terminamos nuestro estudio del libro de Jonás, vamos a ver cómo Dios usó lo que le ocurrió a Jonás por un periodo de unos 45, 50 días, y de cómo Dios usó ese periodo precisamente para encontrarse con él, para darle una nueva oportunidad y para clarificar el llamado de Dios hacia este profeta israelita. Ese periodo de tiempo comenzó con un llamado de Dios a Jonás de ir a proclamar su mensaje a una ciudad extranjera, la ciudad de Nínive. Pero cuando Jonás recibió este llamado de parte de Dios, él se enojó tanto que decidió huir de Dios. When God asked Jonah to go to Nineveh, he got so angry that he ran away from God's call. Hubo varias razones por las cuales le disgustó a Jonás la idea de ir a predicar a Nínive. Una de ellas es que Nínive era la capital de la nación enemiga de Israel, de Asiria. Y además Nínive tenía una terrible reputación de violencia. Era una ciudad donde se fomentaba la crueldad y la tortura militar. Y como te puedes imaginar, Jonás no quiso arriesgarse a que estos malvados se arrepintieran. Por eso Jonás huyó de Dios. Pero Dios se encargó de convencerlo de ir a Nínive de una manera magistral. Jonah ran away from God, but God convinced him to go to Nineveh. ¿Y qué creen? Tal como Jonás lo imaginó, así exactamente sucedió. Al escuchar el mensaje de Dios, las personas, los habitantes de Nínive se arrepintieron. El rey de Nínive convocó un ayuno general e invitó a los habitantes de la ciudad a clamar a Dios, a arrepentirse de sus malos caminos. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Dios los perdonó. El versículo 1 del capítulo 4 de Jonás dice lo siguiente: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. En lugar de que tú pudieras estar recibiendo el mensaje, la escritura que te estabas imaginando hasta este momento,
esto es lo que aparece. En lugar de habernos alegrado y gozado leyendo de parte de Jonás que hubo un gran avivamiento en Nínive, que él ahora se había convertido en un profeta, no solamente para el pueblo de Israel, sino para las naciones, y que Dios había hecho grandes cosas, inimaginables cosas a través de él, él en lugar se disgustó mucho y se enfureció. Jonah became very angry. En lugar de alegrarse porque Dios había perdonado a los ninivitas, en lugar de alegrarse porque Dios salvó a esta ciudad de la destrucción, Jonás se enojó. Y como puedes ver, a pesar de que a estas alturas ya había habido grandes cambios en la vida de Jonás, todavía había mucho en su corazón por cambiar. There was still much in Jonah's heart that needed to change, tal como en nosotros. Porque si ciertamente no somos los mismos que éramos antes de conocer a Cristo Jesús, no sé hace cuánto tiempo eso fue para ti, todavía hay mucho en nuestro ser que tiene que ser transformado. En otras palabras, yo te quiero recordar el día de hoy que la vida cristiana es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que implica pasar de un estado de conformidad con el mundo, de un estado en el que estás feliz como un pez en el agua, nadando en el mundo, yendo por la vida como si nada. Pasas de esa conformidad a una transformación mediante la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Mis hermanos, la vida cristiana es un proceso transformacional. The Christian life is a transformational process. Ahora, este proceso no solamente sucede cuando aprendemos de las Escrituras. Este proceso también sucede cuando nosotros estamos caminando con Dios, y yo te recomendaría que si buscas ser transformado, hagas las dos. Muchos cristianos sabemos demasiado de las Escrituras, pero no caminamos con Dios y por eso no somos transformados. Muchos otros caminamos con Dios, aunque me parece interesante creer que a lo mejor pudiésemos estar caminando a Dios a su manera si no pasamos tiempo en su palabra. Pero digamos, sientes la presencia de Dios, sirves a Dios, haces cosas que Dios pone en tu corazón. Pero si no estás en la palabra de Dios, no hay transformación. El Espíritu de Dios usa su palabra para transformarnos. Tú y yo tenemos que caminar con el Señor. Tú y yo tenemos que estar en la palabra del Señor. Y esto es importante, porque solo cuando caminamos en obediencia a Dios experimentamos su proceso transformador. Dicho de una manera más cristiana, en los círculos en los que estamos, no vas a experimentar santificación si no vives en obediencia al Señor. It's only when we walk in obedience to God that we experience transformation. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿estás caminando en obediencia a Dios? Are you walking in obedience to God? Al inicio de este libro, por unos cuantos días, Jonás decidió alejarse de Dios. Pero después de verse en medio del caos, yendo en dirección a la misma muerte, Jonás clamó a Dios y Dios le respondió. A partir de ese momento, Jonás decidió caminar en obediencia a Dios. Jonás decidió negarse a sí mismo y comenzar a caminar en la dirección que Dios le estaba guiando a caminar. Pero la obra de Dios en la vida de Jonás no había terminado. ¿Por qué razón? Porque Jonás seguía siendo humano como tú y como yo. De nuevo, tal vez ha habido novedad en ti. Ha habido algunos buenos cambios en ti. Ha habido algunas cosas lindas que han pasado en ti, pero sigue siendo humano. Recuérdale a la persona que está a tu lado y dile: sigue siendo humano. No te creas tan santito, tan santita. Sigue siendo humano.
No me quieras apantallar con cómo hablas y cómo te vistes. Sigue siendo humano. No porque hagas esto y lo otro. ¿Sabes qué? Sigues siendo humano. Seguimos siendo humanos. Después de considerar todo lo que ha pasado en la vida de Jonás, nosotros pudiéramos pensar que él tendría otra clase de actitud. Pero al escuchar lo que Dios, al ver lo que Dios estaba haciendo en Nínive, Jonás respondió con un gran berrinche. Él hizo tal berrinche que no se pudo quedar callado y le reclamó a Dios. ¿Alguna vez le ha reclamado a Dios cuando las cosas no han salido como las planeas o las quieres? ¿Algunos de ustedes lo han hecho? Yo lo he hecho muchas veces. Jonás lo hizo. Versículo 2. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Lo sabía. Jonás le está diciendo a Dios: lo sabía. Sabía que tú eres compasivo. Sabía que si los ninivitas se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Sabía que no iba a venir esa destrucción tan deseada, no solamente por mí, sino por todos los israelitas, hacia los ninivitas y hacia toda la nación asiria, porque son nuestros enemigos. Lo sabía. He ahí la desilusión y el enojo. Pero ahí en ese momento Dios tuvo un encuentro con él. Y eso me lleva a mi primer punto. El proceso transformador incluye múltiples encuentros. The process includes multiple encounters. Si recuerdas, en el capítulo 1, Jonás escuchó la voz de Dios, pero él decidió ignorarla. En el capítulo 2, Jonás clamó a Dios desde el vientre del pez y Dios lo escuchó. Por lo menos 2 encuentros hemos visto que Jonás tiene con Dios. En el primero, Dios le está hablando a él. En el segundo, Jonás está hablando con él. Y yo sé que tal vez esta es tu propia experiencia. En múltiples ocasiones has tenido un encuentro con Dios. El primer encuentro que tuviste, tal vez lo ignoraste. El segundo también, pero eventualmente el Señor de nuevo vino a tu vida y no te pudiste resistir. Le entregaste tu ser, le entregaste tu vida, y a partir de ese momento los encuentros que has tenido con Él han sido encuentros en los cuales el Señor te llama a la santidad y a la obediencia. Todos hemos tenido múltiples encuentros con Dios. Jonás no fue la excepción. Ahora, después de haberle predicado a Nínive y que los ninivitas se arrepintieron, Jonás decide tener una muy sincera conversación con Dios. Ciertamente él está ardido, él está enojadísimo, pero se va a atrever a hablar con Dios. Jonah has decided to have a heart-to-heart conversation with God. Versículo 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Este camarada, prefiero morir que seguir viviendo. Esa es la conversación que Jonás está teniendo con Dios. Y es que tú y yo nunca hemos vivido en tiempos de guerra. Tú y yo no sabemos cómo los ucranianos se sienten con respecto a los rusos y viceversa. Tú y yo no sabemos lo que es eso. Jonás no quería lo mejor para los ninivitas. Jonás quería su destrucción, y al ver que Dios los había perdonado, entonces él le dice a Dios: mejor quítame la vida. ¿Cuántos días han pasado desde que salió de la boca del pez?
El texto no es explícito. Pero si la predicación de Jonás fue: en 40 días va a venir destrucción sobre esta nación, y si llega el día 40 y no sucede esa destrucción, muy probablemente del momento en el que Jonás fue vomitado del pez a los 40 días del cumplimiento de su predicación, fueron unos 45 días, y le tomó 5 días viajar 550 millas a Nínive. Se le olvidó que clamó a Dios con todo su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Y ahora ¿se te olvidó? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: ten misericordia de mí, ten piedad de mí, límpiame, cámbiame, renuévame, transfórmame? Y ahora se te olvidó. A Jonás se le olvidó. Como puedes ver, aquí vemos a un Jonás enfurecidísimo por lo que Dios había hecho, al grado que hubiera preferido mejor estar muerto que ver a los ninivitas a salvo. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Entonces Dios entretiene esta conversación con Jonás. Jonás decide hablar con Dios. Dios no se queda callado. Dios le responde a él y le dice: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Is it right for you to be this angry? Ahora, yo sé que la conversación que Jonás está teniendo con Dios es una conversación muy, pero muy intensa. Pero ¿sabes qué? Celebro que es una conversación honesta. Y Dios no te tiene miedo a ti, no me tiene miedo a mí. Nosotros podemos venir delante de Él y ser honestos con Él. Nosotros también podemos tener conversaciones honestas con Dios. We can also have honest conversations with God. De hecho, estas conversaciones son parte del proceso del que estamos hablando aquí. Yo muchas veces me he enojado con Dios. Yo muchas veces le he reclamado a Dios. Pero le agradezco al Señor que Él ha sido paciente conmigo. Le agradezco que me ha escuchado. Y le agradezco que me ha mostrado su voluntad. Y me ha hecho saber y me ha hecho sentir: es mejor a mi manera. Y aunque no me ha gustado muchas veces esa respuesta, aprecio que Dios no agarra y me extermina de una. Sabes, no hay nada mejor que hacer la voluntad del Señor. El problema es que muchas veces no lo vemos. No hay nada mejor que caminar en la voluntad de Dios. No hay nada mejor que vivir en la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver, porque ¿sabes qué? Nosotros también tenemos voluntad. Y a mí me gusta mi voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad y Dios me pide que haga su voluntad. Es más, me invita el Señor Jesucristo a que aprenda a orar diciendo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero nos cuesta. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero cuando por fin nos rendimos y escuchamos al Señor, nos vamos a dar cuenta que este proceso nos brinda nuevas oportunidades. This transformational process gives us new opportunities. New opportunities to embrace God's will. Nuevas oportunidades para aceptar y abrazar la voluntad de Dios. Saben, todos necesitamos crecer espiritualmente para conocer con mayor profundidad, para comprender con mayor profundidad la voluntad de Dios y para tener una mejor relación, no solamente con Él, sino con las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué razón está tan enojado Jonás? ¿Por qué razón estás tan enojada tú, tan enojado tú?
Porque no has podido discernir la voluntad de Dios. Porque no has podido entender que eres una persona llamada a una misión. Y que la misión comienza con amor. Y que se desarrolla con compartir en amor el mensaje que tú has recibido de Dios. Estás viviendo en tu propia vida y por eso inevitablemente lo tienes que compartir, porque es lo mejor que has recibido en tu vida. Ahora, lo que estaba pasando en el corazón de Jonás, Dios no lo iba a desaprovechar. Ese odio en el corazón de Jonás, ese resentimiento en el corazón de Jonás, Dios lo iba a usar para darle una nueva oportunidad de conocer el corazón de Dios. God wanted to show Jonah his heart. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿conoces tú el corazón de Dios? ¿Sabes cómo Dios se siente con respecto a tus supuestos enemigos? ¿Sabes Dios qué quiere por ellos y para ellos? ¿Sabes cuál es el deseo de Dios hacia esas personas que tú tanto envidias, aborreces, evitas y les deseas que los machuque el tren y los haga pinole? ¿Conoces tú el corazón de Dios? Do you know God's heart? Jonás no conocía el corazón de Dios. Por eso un día antes de que se cumplieran los 40 días, y ese fue el caso en los que se había predicho que Nínive sería destruida, Jonás esperaba que así sucediera. Aunque los ninivitas se hubiesen arrepentido, Jonás agarra sus palomitas, se sienta a las afueras de la ciudad y empieza a comerse las palomitas, imaginándose que pronto va a descender fuego del cielo y consumir a Nínive como fueron consumidas Sodoma y Gomorra. Y se le acabaron las palomitas. Le empieza a dar un calorón. Y nada que cae fuego del cielo. Nada que Nínive es atacada. Nada que de una manera milagrosa la ciudad deja de existir. Por eso cuando llegó el día, Jonás se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo, como te dije hace un ratito, con sus palomitas, y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Y aquí hay un poco de duda en Jonás. ¿Irá a pasar o no irá a pasar? ¿Por qué? Porque empieza a haber tensión en su mente y en su corazón. Él conoce la escritura, pero aún así quiere que no les vaya bien a sus enemigos. Como puedes ver, Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Así como en el pasado destruyó a Sodoma y a Gomorra. Jonás, como un profeta de Dios, escucha bien, como un profeta de Dios, odiaba a Nínive. Ahora, nosotros no estamos en la situación de Jonás como para orar a una ciudad enemiga. Pero creo que sí debemos de preguntarnos si amamos nosotros a nuestra propia ciudad. ¿Amas a tu ciudad? Yo sé que todos vamos a responder que sí. Pero mi pregunta para nosotros este día es: ¿cómo le demostramos a nuestra ciudad, a las personas de nuestra ciudad, el amor de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que responder.
Todos tenemos a lo mejor buenos deseos hacia la ciudad de Escondido y sus alrededores. Todos a lo mejor le lanzamos buenas vibras hacia la ciudad de Escondido. Todos a lo mejor tenemos buenos sentimientos e ideas sobre la ciudad de Escondido y sus alrededores. Pero ¿cómo le demostramos a la ciudad de Escondido nuestro amor? Es la pregunta. ¿O cómo lo debemos de hacer? How can we show God's love to our city? Algunos de nosotros sabemos servir y sabemos amar muy bien a nuestra familia. Algunos de nosotros sabemos servir y amar muy bien a nuestra iglesia. Pero no sabemos amar a las personas de nuestra ciudad que están lejos de Dios. No sabemos. Yo no sé cuál es tu testimonio, pero Dios usó su mensaje transformador para que en algún momento vinieras a la luz de Cristo Jesús y le entregaras tu vida. Y yo no sé si digamos que eras una persona que tenía vicios. Digamos que uno de los mayores vicios era el alcohol. Digamos que cada fin de semana le dabas bien macizo a la jarra. Digamos que eras aquel que le subía al radio a todo lo que daba de su carro hasta que se le acababa la batería. Ahora que eres súper cristiano, no sabes pasarla bien y tratar bien a una persona que todavía anda en la jarra. Ni siquiera a personas que vivían como tú les puedes ministrar, les puedes hablar. No sabes ni cómo platicar con ellos. Se te olvidó, mi amigo. Se te olvidó, mi amiga, de dónde te sacó el Señor. Y ahora no tienes ni siquiera amigos y amigas, ni siquiera conocidos, conocidas que no son cristianos. Ahora andas en una burbuja en donde todas las personas que conoces son hermanos y hermanas. ¿Cómo amamos a nuestra ciudad? Yo honestamente creo que ese debería de ser nuestro enfoque. Como cristianos, como hijos de Dios, ustedes y yo deberíamos de enfocarnos en amar y servir a nuestros vecinos, en amar y servir a nuestras amistades, en amar y servir a las personas a nuestro alrededor. Esa debería de ser la mayor ambición de nuestra iglesia local. Loving and serving our neighbors should be our greatest ambition as a local church. Es más, si tenemos que dejar de hacer algo aquí en la iglesia para servir allá afuera, yo creo que seríamos más efectivos cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado. Muchas veces hemos sido críticos de las personas que nada más vienen a sentarse los días domingos a la iglesia. Personas como yo muchas veces hacen que las personas que están allá sentadas se sientan culpables y les decimos: ¿cuándo van a servir? Pónganse a hacer algo aquí en la iglesia, sean parte del equipo de bienvenida, denle papelitos con el outline del sermón a las personas que vienen, sirvan acá y sirvan allá y más sirvan acá. Si ustedes nomás están sentados aquí calentando las bancas, eso no es de Dios. Ahorita, escúchame bien, les estoy diciendo lo opuesto. Lo opuesto. Sirvan así como están ahorita, sentaditos escuchando la palabra del Señor, buscando tener un encuentro con Dios, recordando que el Señor les está dando una nueva oportunidad. Permítanle al Señor clarificar el llamado que les ha dado a su vida, y cuando salgan de este lugar, váyanse a servir. No aquí, allá. Allá está el vecino que no tiene trabajo. Allá está la mamá soltera que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos o cómo los va a cuidar. Allá están las personas que están lejos del Señor y ocupan a Jesús allá afuera, no aquí adentro. Jamás te vuelvas a sentir culpable por estar aquí sentadito el día domingo.
si este espacio tú lo aprovechas bien, Dios te va a usar donde más te necesita. Y créeme, podemos poner una mesita allá afuera con todos los boletines y ustedes van a llegar y pueden agarrar el boletín de la mesita, ¿sí o no? Sí, no estoy diciendo que lo que hacemos allá no está bien, claro que es bueno, pero si tienes más tiempo, es allá afuera, mis hermanos, mis hermanas. Ellos son los que están lejos de Dios. No es difícil ser el Jonás del siglo XXI. Verlos a todos aquellos como intocables, con quienes no podemos pasar tiempo. ¿Quién nos creemos? Jesús pasaba tiempo con las personas más pecadoras de su tiempo. Jonás se había olvidado de su llamado de ser de bendición para los demás. Se le había olvidado. Como a lo mejor a nosotros se nos puede olvidar que hemos sido adquiridos por Dios, santificados por Dios, apartados por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese ha sido el plan. Ahora, cuando Jonás estaba esperando en las afueras de la ciudad para ver qué iba a suceder con Nínive, para aliviarlo de su malestar, porque el solecito estaba tremendo, y por ahí algunos se atreven a decir que a lo mejor Jonás era calvo, porque le empieza a pegar el sol y se empieza a quejar de que le pega el sol en la coca. Entonces, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor hizo que creciera una planta milagrosamente rápido para darle sombra a Jonás. Ay, qué rico, Señor, qué lindo eres. Has creado esta plantita, hiciste que creciera rapidito para que ya no me diera calorcito. Cuando Jonás vio lo que Dios hizo por él, se alegró muchísimo, pero al amanecer del día 40, Dios hizo que un gusano comenzara a comerse la planta y pronto se marchitó. ¿Y qué crees que pasó? Exacto. Se enojó todavía más. Se enojó todavía más. Cuando el sol comenzó a pegarle en la cabeza, Jonás se comenzó a ensolar. Entonces dice el verso 8, con deseos de morir se exclamó: prefiero morir antes que seguir viviendo. Como puedes ver, Jonás no solamente no tenía compasión ni amor por los ninivitas. Jonás estaba confundido y no podía entender la voluntad de Dios. Dios le estaba hablando a Jonás y Jonás no se estaba dando cuenta. Esta no era la voz audible de Dios. Este era Dios mostrándole, hablándole por medio de las circunstancias. Y cuando Jonás comienza a tener esta conversación con Dios, Dios le empieza a dar claridad. Versículo 9. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, Jonás? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. Este camarada estaba pesado. Pesado. Yo la verdad no creo que ninguno de ustedes sean enojones así como Jonás, ¿verdad que no? Ahora me encanta la manera en la que Dios confrontó a Jonás. Me encanta que Dios usó la oportunidad para clarificarle a Jonás su llamado, pero esta vez lo hizo con mucha gentileza. Ya no lo mandó al fondo del mar, ya no terminó Jonás en el vientre de un gran pez. Ahora con mucha gentileza él comienza a enfrentar a Jonás, lo cual me lleva a mi tercer punto. El proceso clarifica el llamado. The process clarifies the call. Dios le recuerda a Jonás cuál es su llamado más importante en la vida. Sabes, nuestros encuentros con Dios no siempre van a ser en medio de una tormenta.
Nuestros encuentros con Dios no siempre van a ser en la profundidad del caos o en el vientre de un gran problema. Algunas veces el Espíritu de Dios nos va a redarguir mientras estamos, escúchame bien, tranquilamente maquilando el mal en contra de otros, renegando por las pequeñeces de lo que nos sale mal. Ahí el Espíritu de Dios nos va a ministrar y nos va a hablar. The Spirit of God sometimes will confront us in our complaints. Y aquí estamos viendo a Dios salvar a una ciudad entera, y Jonás está renegando porque la plantita que le dio sombra por unas horas ha sido destruida por ese gusanito. Por eso está renegando Jonás. No está contento, no se está regocijando porque Dios ha salvado a toda esta nación. Está renegando porque está muy fuerte el sol. Por eso el versículo 10, Dios le dice: tú te compadeces de una planta. ¿Te fijas cómo Dios le estaba hablando en todo el proceso? Tú te compadeces de una planta. Te importa, Jonás, mucho una planta sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Versículo 11: y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, no habría yo de compadecerme. Jonás, estás enojado con el gusanito porque se comió la plantita. Y esa plantita tenía derechos. Y esa plantita para ti era valiosa. Jonás, tú tienes compasión por esa plantita. Jonás, yo tengo compasión por Nínive. No te puedes dar cuenta que más de lo que a ti te interesa esa plantita, a mí me interesa Nínive. A Jonás le importaba más una pequeña planta que el bienestar de una ciudad entera. He cared more about a plant than the well-being of an entire city. Quiero hacerte una pregunta muy directa para ti en este momento. ¿Cuál es la pequeña planta que te interesa más que tu llamado de ministrar a tu ciudad? ¿Cuál es la planta que riegas todo el tiempo, cuidas todo el tiempo, atiendes todo el tiempo? Se te va el tiempo y no hay tiempo para ministrar a tu ciudad. ¿Cuál es la planta? ¿Sabes? Una de las razones por las que solamente tenemos una reunión entre semana aquí en el ministerio en español es porque no quiero que este lugar se convierta en la planta que robe nuestra atención de nuestro llamado y de nuestra misión. Si no tuviéramos aquí reunión martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, y un servicio en la tarde, órale pues para que vengan también. Pero no lo hacemos así, porque luego esto se puede convertir en una planta que tú valoras y aprecias más que el ministerio que Dios te ha llamado a hacer allá afuera. Dios quiere que amemos a nuestra iglesia, pero Dios también quiere que amemos a nuestra ciudad. For sure, God wants us to love our church, but He also wants us to love our city. Dios quería que Jonás amara a Israel, pero él también quería que Jonás amara a Asiria. Dios también quería que Jonás amara a Nínive. Tal vez ante los ojos de Jonás, la capital de Asiria no merecía su tiempo, no merecía sus palabras, no merecía su atención. Pero ante los ojos de Dios, las 120,000 personas de Nínive merecían saber de su amor, como las 150,000 personas de Escondido, y no sé cuántas en Vista, y no sé cuántas en San Marcos, y en Fallbrook, y en Valley Center, y en Poway, no sé cuántos miles. Pero vamos poniéndonos bajo la plantita, para que cuando llega el COVID no sepamos qué hacer porque se nos fue la plantita. La misión siempre ha sido la misma. Es la gente a tu alrededor.
las personas a tu alrededor que no conocen a Jesús. Dios nos quiere usar a ti y a mí, así como quería seguir usando a Jonás. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te quiere usar a ti. ¿Sabes? El ministerio de Jonás no terminó con su experiencia en Nínive. No sabemos mucho de lo que sucedió después, pero esto sí sucedió. ¿Están listos para ver qué sucedió? Esto sucedió después. Después de tratar con él, Dios le pidió a Jonás: ok, Jonás, con toda esta experiencia que tuviste, esta experiencia tan humillante, vas a tener que escribirla. Y eso fue lo que hizo Jonás. Y eso a mí me da esperanza. Eso a mí me da esperanza, porque nadie va a escribir sus experiencias más patéticas, sus errores más grandes y magistrales, sin primero arrepentirse. No puedo creer que Jonás haya escrito esto. Imagina, si tú fueras a escribir un libro, ¿qué clase de libro escribirías? Tus glorias, tus grandes aventuras, tus grandes logros. ¿Escribirías de tus más grandes errores? Claro que no, a menos que estuvieras arrepentido y lo escribieras como testimonio. En este caso, Dios le dice a Jonás: escribe tu experiencia, porque sabes que todo el pueblo de Israel tiene que conocer esto, porque ellos han sido llamados a ser de bendición para todas las naciones de la tierra, pero ni siquiera tú como profeta sabes amar a personas de otra nación. Escribe un libro. Y yo quiero invitarte a que por unos segundos imagines que Dios te está pidiendo que hagas exactamente lo mismo. Tú ahí donde estás, empieza a pensar, imagínate que Dios te pide que escribas un libro sobre tu experiencia cristiana, sobre tu experiencia ministrando a la ciudad en la que vives. Piensa en eso. ¿Qué tanto diría el libro? ¿Qué escribirías? Jonás no tuvo muchas buenas y grandes hazañas que escribir, pero estuvo dispuesto a escribir este libro porque algo cambió en su corazón. Algo cambió. Y yo quiero creer que lo mismo puede pasar aquí y ahora en ti y en mí. Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Él quiere darnos una nueva oportunidad. Él quiere clarificar nuestro llamado, porque Él todavía quiere salvar a personas en nuestra ciudad. Por eso estamos aquí. Tal vez tú y yo nunca vamos a escribir un libro, pero si lo hacemos, sería bueno que pudiéramos escribir un libro de cambio, de transformación y renovación. No solamente en nuestro corazón, sino a nuestro alrededor. Cuando llegaron las personas de Manuel Faith a mi vida, Dios los usó para que todo